vamos a otros temas, porque hay varias organizaciones sociales que han mostrado su inconformidad sobre la iniciativa para construir el viaducto elevado Morones Prieto, esto en Monterrey, Nuevo León, pues argumentan que el proyecto pone en riesgo no solamente a la sociedad, sino que también la flora y fauna de alguna de las zonas de construcción. Es por eso que hoy saludamos con gusto a Leticia Esquer, integrante del colectivo Calles de Primer Nivel, y también a Andrea Villarreal, del colectivo Un Río en el Río. Buenas tardes a las dos, qué gusto que nos puedan acompañar en este espacio. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Monterrey, pues haciendo ruido, ¿no?, en contra de este viaducto elevado que amenaza no solamente la integridad del río Santa Catarina, sino que pone en riesgo a la población al empeorar nuestra calidad del aire y justo que lo que estamos buscando son alternativas viales reales que prioricen la movilidad de las personas y no de los automóviles. Bien, ¿de qué consta este proyecto del viaducto en Morones Prieto? Primero, para entender qué es lo que está proponiendo la autoridad, pues, el gobierno. Muy bien, pues justo, y es bastante irónico, ¿no?, que nos estamos conectando yo desde mi vehículo, porque se considera que una de las principales problemáticas que tenemos en Nuevo León es el tráfico vehicular. Sin embargo, el gobierno del estado, al parecer, no ha terminado de entender que la problemática es más bien el desplazamiento de las personas y la falta de alternativas de movilidad sostenible. Bajo esa lógica, siguen promoviendo el uso desmedido del automóvil, la dependencia con el automóvil particular, y es que promueven la construcción de un viaducto elevado, un segundo piso, similar a lo que se ha construido ya en la Ciudad de México y en Guadalajara, que conecte a través de 17 kilómetros la ciudad, desde la entrada de Saltillo hasta la autopista de Cuota en Guadalupe. La gran problemática de este proyecto es que, como se muestran las imágenes que tenemos de fondo, se va a construir a lo largo del río Santa Catarina, que es una de las pocas áreas naturales que tenemos, que todavía no es protegida, pero bueno, ahorita mi compañera Andy podrá contarnos un poco más del aspecto natural. Pero bueno, la idea es que sea un espacio de cuota que privilegie el uso del vehículo motorizado por encima del derecho a la movilidad de otros modos de transporte masivos o no motorizados más sostenibles, como lo es el poder caminar de manera segura o desplazarnos en bicicleta por nuestra ciudad. Cabe mencionar que este viaducto será de aproximadamente 20 metros de ancho por encima de las personas a lo largo de 4 municipios de la zona metropolitana. Sí, hablemos de los costos. Finalmente, la inversión millonaria que se va a hacer en ese viaducto elevado, ¿se ha hecho en el transporte público? No, definitivamente no. De hecho, adelante. Sí, justo estos últimos meses ha habido un gran conflicto social entre la población usuaria del transporte público y el gobierno del estado, ya que nos hemos enfrentado a aumentos excesivos en las tarifas del transporte público, cuando en realidad pues el salario básico, el salario mínimo de la población no se ha visto beneficiado de la misma manera. Y evidentemente la calidad del transporte masivo tampoco es buena, sigue siendo un espacio inaccesible, poco seguro, sobre todo para las personas más vulnerables como mujeres, infancias o personas con discapacidad. No contamos aún con transporte conectado o nos encontramos con la cancelación de líneas del metro proyectadas. Entonces, esto es algo que realmente nos preocupa en nuestra metrópoli, aunado a los altos niveles de contaminación que tenemos en la ciudad. Andrea, tenemos, muchos temas en Nuevo León, ¿no? Y bien lo dices, uno es el tema de movilidad, tanto para automovilistas, pero tampoco nos podemos olvidar de quienes utilizan el transporte público, que ahora es un tema que está muy mal allá. Hemos visto cómo se hacen filas, cómo no es suficiente el transporte público y bueno, muchas otras cosas, ¿no? Pese a que se está haciendo una línea más del metro. Pero también tenemos un estado muy contaminado y esto tiene que ver también con lo ambiental. Claro, pues puedo dar un poco del contexto de cómo el viaducto elevado tendría efectos
irreversibles tanto en el cauce del río Santa Catarina como en la atmósfera. Lo que pasa con el viaducto elevado es que el discurso oficial dice que van a reducir las emisiones contaminantes. Sin embargo, nosotros tenemos un estudio, un análisis que se hizo con datos satelitales que comprueba que la primera etapa del viaducto, que es un viaducto que ya se hizo en Santa Catarina, empeoró la concentración de monóxido de carbono. Entonces sabemos que este viaducto no solamente no es una buena solución de movilidad, sino que va a afectar aún más la calidad del aire de Monterrey, que si de por sí es malísima, y nos va a desmontar uno de nuestras últimas áreas verdes que tenemos aquí en el área metropolitana, que es el milagroso río Santa Catarina, que se regeneró por sí solo tras el huracán Alberto en el 2010. Y entonces este bosque ripario va a ser sometido a procesos de desmonte, la vida silvestre se va a ver afectada, a pesar de que aún ahí existen especies protegidas por la NOM 059 de la Semarnat, y nosotros creemos que esto sin duda va a afectar la capacidad del cauce para infiltrar esta agua que pasa por encima al subsuelo para el uso del área metropolitana, y justo el poner más pilares de concreto, infraestructura gris en el cauce de un río, aunque sea intermitente, pues representa un riesgo durante las tormentas, ¿no? Y hay muchísimas colonias aledañas a tanto el viaducto, lo que sería el viaducto, como el río, entonces eso pone directo en riesgo a las personas que viven cerca de él en las lluvias. Y lo hemos visto anteriormente, como bien mencionas, en diferentes tormentas o huracanes, caer tanto Constitución como Morones Prieto, como colonias que incluso estaban invadiendo de alguna manera el río Santa Catarina, ¿no? Es ir en contra de la naturaleza de alguna manera, y pues sí habría que pensar en muchas cosas antes de quizá este viaducto elevado, aunque parezca de pronto una buena idea, pero hay mucho más allá. Bueno, pues les agradecemos mucho a las dos esta primera aproximación a un tema que se va a estar discutiendo mucho en los siguientes días, así que Leticia Esquer, Andrea Villarreal, de los colectivos Calles de Primer Nivel y Un Río en el Río, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Les invitamos a participar en la consulta para la manifestación de impacto ambiental del proyecto. Pueden encontrar más información en la página web Un Río Sin Viaducto. Perfecto, ahí estaremos. Gracias.